Hola estudiantes, padre de familia, reciban un saludo cordial de la institución Basili y por encargo de la misma nos encontramos una vez más en las clases de razonamiento matemático del primer año de secundaria. Entramos esta vez a la cuarta clase del segundo bimestre. El capítulo del día de hoy, problemas sobre ecuaciones. Primero debemos definir qué cosa es una ecuación o en todo caso recordar qué cosa es una ecuación. Una ecuación va a ser la igualdad de dos expresiones algebraicas donde por lo menos va a haber una variable. Entonces, en el capítulo del día de hoy vamos a trabajar con ecuaciones, pero expresadas en su forma literal, en su forma verbal. Y esto también tiene una forma simbólica, una representación gráfica que mediante el lenguaje matemático se interpreta. Entonces, lo que vamos a hacer es interpretar simbólicamente la forma verbal del enunciado para así poder resolver los ejercicios. Y vamos a tratar de encontrar la relación que existe dentro de las variables que vamos a encontrar en cada uno de los problemas. Veamos de qué manera representamos simbólicamente esta expresión verbal. Por ejemplo, un número aumentado en 4. No conozco yo a ese número, lo puedo expresar de esta manera. X más 4. X sería el número desconocido, aumentado en 4 sería más 4. Porque recuerda que el aumento significa una adición o una suma. Si te dice un número disminuido en 9, tendrás un número restado con 9. Si tenemos ahora el doble de un número, tú ya sabes que el número desconocido lo consideras como x, el doble sería 2x. El quíntuple de un número, 5x. La mitad de un número, un medio de x o x medios. Un medio de x o x medios. La cuarta parte de un número, un cuarto de x o un cuarto por x o x cuartos. Ahora, importante en esta representación verbal, importante analizar la coma. Te dice el doble de algo, ese algo va a ser un número aumentado en 3. O sea, sería de esta manera. El doble, entre paréntesis, x más 3. El doble de toda esa expresión. El siguiente es algo similar, pero sin la coma. El doble de un número aumentado en 3. La coma, mira, corrió. Ahora, la idea es que lo leas y hagas la pausa como normalmente se debe hacer. El doble de un número aumentado en 3. Si la pausa está en número, entonces quiere decir que esta es una idea, esta es una sola idea hasta la coma. El doble de un número es 2x aumentado en 3 más 3. Dice, la edad de Manuel hace 6 años. No sabemos cuál es la edad de Manuel, pero sabemos que están hablando en el tiempo pasado, o sea, menos 6. La edad de Sara dentro de 4 años, ahora están hablando en tiempo futuro, o sea, sería más 4. La suma de 3 números consecutivos es 18. A ver, 3 números consecutivos. El primer número consecutivo, x. El segundo número consecutivo, x más 1. Y el siguiente sería x más 2. Ahí están los 3 números consecutivos. Y te dicen que esto es igual a 18. Te dicen que aquí que es 18. ¿De acuerdo? Si te dicen es 18 o es equivalente a 18 o resulta 18, se debe colocar el signo igual. Ahora veamos lo opuesto. ¿Qué sucede si tenemos nosotros la forma simbólica y lo debemos expresar de manera verbal? 3x. ¿Qué significará eso? El triple de un número o 3 veces un número. X al cuadrado más 5. ¿De qué manera se expresa? El cuadrado de un número, coma, aumentado en 5. Aquí, ¿cómo será? ¿Dónde estará la coma? A ver, ¿dónde estará la coma? El cuadrado, coma, de un número aumentado en 5. ¿Cómo escribirías este siguiente? El producto de dos pares
consecutivos. Aquí, el cubo del doble de un número. Aquí, la suma de tres números. Por eso son cantidades distintas, x más y más z. Aquí tenemos 3/5 por x, las 3/5 partes de un número. 4x al cubo, ¿cómo se representaría? El cuádruplo del cubo de un número. Siguiente. El triple de un número aumentado en 4. Aquí podríamos colocar aquí la coma también, pero también de la misma manera se interpreta así como está aquí escrito. El triple de un número podría ser con una coma también, así como tenemos aquí este ejemplo. El doble de un número, coma, aumentado en 3. Y por último, sería el triple, acá sí necesita la coma, el triple, coma, de un número aumentado en 4. Muy bien, estudiantes, hemos hecho una relativa práctica de cómo representamos simbólicamente una expresión verbal y a su vez también cómo expresamos verbalmente una representación simbólica. Ahora vamos a resolver los problemas. Primero, te dice, el triple de un número más un quíntuple de dicho número es igual a 160. Calcula el número. Solución. Primero, me están hablando de un número. Ese número no lo conozco, le voy a dar el valor de x. Luego me hablan del triple. El triple de un número es 3x, ¿no es cierto? También en el enunciado me hablan del quíntuple de dicho número, o sea 5x. Voy a trabajar yo con estas cantidades, con estas representaciones simbólicas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar la resolución. Te dice, el triple de un número más el quíntuple de dicho número es igual a 160. Esta es la ecuación. Resolvemos la ecuación. Lo más difícil del problema es realizar la interpretación. Por eso es importante que leas detenidamente y conozcas los símbolos para que podamos armar la ecuación. Armando la ecuación ya viene la parte más sencilla. 8x igual a 160, el 8 pasa a dividir y tienes que x vale 20. Y esa sería nuestra respuesta, porque te piden calcula el número y el número era x. Muy bien, vamos con el siguiente problema. Te dice, si la suma de dos números es 76 y el mayor excede al menor en 20, calcula el menor. Solución. Primero, la suma de dos números es 76. No sabemos cuáles son esos números, lo voy a llamar x más y. Y te dicen que x y y van a tener una relación. Y aquí en la segunda parte lo vamos a entender. Te dice, y el mayor excede al menor en 20. El número mayor excede al menor en 20. ¿Correcto? Estoy considerando yo a x que es el mayor y y el menor. Te dice que excede en 20. Si excede en 20 quiere decir que x menos y debe ser 20. Aquí también podía haber considerado a y como mayor. Bueno, en este caso lo estoy considerando así, a x como el mayor. Hubiese sido lo mismo si lo hacía de la otra forma que te acabo de mencionar. Ahora tengo dos datos, tengo x más y igual a 76 y x menos y igual a 20. Tengo dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones voy a armar un sistema de ecuación. ¿Qué cosa quiere decir? Con ambas ecuaciones yo voy a realizar una operación matemática entre ellas. Las voy a sumar o las voy a restar dependiendo lo que sea más conveniente para mí. Y lo más conveniente ahorita es sumarlo. Entonces, si realizo la suma, voy a sumar verticalmente. X más x, 2x, y y menos y se elimina. Y menos y se vuelve 0. Entonces tendría 2x es igual a la suma de 76 más 20. Eso es 96. Despejamos x y tengo que es igual a 48. Ya tengo cuánto vale x. Ahora, si x vale 48, lo puedo reemplazar en cualquiera de ellos. Si es 48, 48 más cuánto te da 76. Y ese será el valor de y. Y me doy cuenta que es 28. Porque 48 más 28 te da 76. Listo. Dijimos inicialmente cuál era el mayor. El mayor era 48 y el menor es 28. Ahí lo podemos identificar claramente. A ti te están preguntando cuál calcula el menor. Por lo tanto, nuestra respuesta será
28. Vamos con el siguiente problema. Te dice, si la suma de dos números consecutivos es 35, ¿cuál es el doble del menor? A ver, primero, te hablan de la suma de dos números consecutivos. No conozco esos números, le doy valores simbólicos. X y su consecutivo será el mismo número aumentado en la unidad, o sea, X más 1. Te dice que es 35. Entonces te dice que X más 1 debe ser igual a 35. Bueno, ahora viene lo más sencillo. Resolver la ecuación. 2x más 1 igual a 35. 2x es igual a 34. El 1 pasó a restar. El 2 a dividir. Y tienes que x vale 17. X vale 17. Muy bien. A ver, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo el doble del menor. Vamos a hacer la corrección. ¿Cuál será el doble del menor, muchachos? Ella no sería la respuesta. La respuesta sería el doble. El doble es 24. Ahí está. Esa sería nuestra respuesta. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Voy a cambiarlo por el láser nuevamente. Listo. Seguimos entonces. Problema número 6 y último. Te dice, calcula un número si el doble de dicho número aumentado en 38 equivale al cuádruple de su valor. A ver. Empecemos. Te dice, el número, no lo conozco, le doy el valor de X. Si el doble de dicho número, el doble de un número, 2X. ¿Está bien? ¿Qué más me dicen? El cuádruplo de un número, aquí sería 4x. Vamos a hacer la corrección. Acá vamos a hacer la corrección. Cuádruplo de x. ¿Listo? Esos son los datos que intervienen dentro del enunciado. El doble de un número. Y por aquí el cuádruplo de el mismo número. Listo. Vamos a utilizar esas representaciones simbólicas para poder armar nuestra ecuación. Te dice, calcula un número, ¿ok? Si el doble de dicho número, o sea, el doble de x, aumentado en 38 más 38, es igual al cuádruple de su valor, o sea, el cuádruplo de x. Muy bien, armada la ecuación, muchachos, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es resolver la ecuación. Resolvemos la ecuación, el 2x pasa a restar, el 2 pasa a dividir y tienes que x es igual a 19. ¿Correcto? ¿Qué es lo que te están pidiendo? Calcula el número, o sea, calcula el valor de x. Y eso es 19. Muy bien, estudiantes, hasta ahí ha sido la clase del día de hoy. Recuerda resolver los ejercicios de la 1 a la 4 y presentarlo mediante la plataforma. También recuerda conectarte a la asesoría para resolver algunos problemas que tenemos en la tarea. ¿De acuerdo? Hasta luego, muchachos.